Estamos en línea con Sergio Massa, dirigente, líder de uno de los espacios políticos, diputado hasta el pasado 10 de diciembre. Sergio, gracias por atender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marcelo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, ¿qué lectura haces, qué análisis de lo que está pasando, de lo que sucedió ayer y cómo ves lo que viene de acá el lunes? Lo primero que me gustaría es que quedara claro que no estamos discutiendo una reforma previsional. Una reforma previsional supone la idea de que se trabajó con un bono demográfico. ¿Qué es un bono demográfico? El que describe de alguna manera cómo es la evolución de tu población, de tus distintas franjas etarias, cómo eso va a afectar el mercado de trabajo. Tampoco hay estudios actuariales que respalden la decisión para ver si el sistema efectivamente tiene dificultades hacia adelante o no. Se instalan como verdades reveladas. El sistema no aguanta más. El sistema en realidad lo que tiene hoy es un problema, que es que le han cargado obligaciones que no eran de la seguridad social a la seguridad social. Pagos que inicialmente nacieron como recursos del Tesoro para la mejora en la distribución del ingreso y que terminaron siendo cargados a los fondos afectados de la seguridad social. ¿Te referís a que progresar, conectar? Te voy a poner el ejemplo más reciente, que es, digamos, el ejemplo de la reparación histórica, que además tuvo sobre los 2,5 millones de jubilados que se esperaba que mejorara, solo tuvo en menos de 1 millón, y en ese millón impactado hay 200.000 que se llevan 200 millones y 100.000 que se llevan 1.900 millones. Entonces, lo que termina pasando es que eso te modifica, digamos, la ecuación de las cuentas de la seguridad social. ¿Cómo es esto otra vez? Sergio, discúlpame. Perdóname. El dato que dijiste de la reparación histórica, ¿hay 200.000 que se llevan? Hay 200.000 que se llevan menos de 200 millones y hay 100.000 que se llevan más de 1.900 millones. ¿Por año? Por mes. ¿Por mes? Uh-huh. Ajá. Pero además el problema más serio con el que nos enfrentamos es que tampoco estamos discutiendo cómo va a ser nuestro mercado de trabajo dentro de 10 o 20 años. ¿De qué va a trabajar tu hijo? De una tengo certeza, de otra no, si me preguntas a mí. ¿Vos creés que dentro de 20 años los trabajos van a ser los mismos en un mundo en el que la revolución de la tecnología y el conocimiento están cambiando a pasos agigantados? En muchos casos seguramente no. Entonces, indudablemente que lo que hay que hacer es entender que una reforma previsional, que por ejemplo en México se discutió con comisiones durante 8 años algunos de los temas, ¿sí? No se hace en 15 días, juntando a la comisión de apuro, cambiando a la presidenta de la comisión porque no me gusta cómo piensa, y además solamente con un objetivo, que es el recorte. Ahora, Sergio, esto que quede claro, Sergio, me hago cargo de que yo denominé reforma previsional algo que no lo es. Ahora, de hecho, lo que es un cambio en una fórmula de movilidad jubilatoria, punto. Y el gobierno la lanza para... En realidad lo que hay es un recorte en las jubilaciones, en las pensiones de los veteranos de Malvinas, en las asignaciones familiares y en la asignación universal. Porque no estamos hablando solamente de cómo le impacta a los jubilados. Los jubilados son los más damnificados en términos de volumen, porque a un jubilado, si no se corrige el mecanismo de empalme de la fórmula, el impacto en el año le va a significar entre 4 y 6.000 pesos, y a un jubilado promedio más de 7.000 pesos. Sino que eso también le impacta a los beneficiarios de la asignación universal, 90 pesos por mes, a los beneficiarios de las asignaciones familiares, 110 pesos por mes, a los beneficiarios de las pensiones de Malvinas, que les impactan casi 960 pesos por mes. Entonces, indudablemente que lo que tenemos es que mirar que lo que hay es una ley que pretende recortar jubilaciones, pensiones y asignaciones. Si estuvieras en tu... bajo, digamos, un manto de supuesta reforma, acá no hay una reforma previsional, lo que hay es un recorte de beneficios previsionales. Si estuvieras en la banca, ¿votarías en contra y qué más? Nuestro bloque no solamente vota en contra, sino que presentó
un dictamen de minoría, presentó algunas propuestas alternativas, porque no nos alcanza con quedarnos diciendo esto no. Si tienen preocupación por cerrar los números, miremos esto también. Vos pensás que en el temario de ayer no solamente había cuestiones de beneficios de la seguridad social. Ayer se trataba también la reforma impositiva. Es un tanto absurdo pensar que le bajás impuestos a Philip Morris mientras le recortás las jubilaciones a un jubilado y en el mismo momento le cobrás el impuesto a las ganancias en el aguinaldo a un trabajador. ¿Y el dictamen de minoría de ustedes para la fórmula de movilidad qué plantea? Básicamente lo que estamos planteando es un cambio en el mecanismo de empalme, y lo que aspiramos es a que si van a modificar la fórmula, lo tengan, digamos, como instrumento de puesta en marcha a partir de abril, cuando termina de liquidarse la fórmula vieja hasta marzo. ¿Por qué? Porque esto es como que a vos te digan, mira, tenés que llegar al 10º piso. Lo vas a hacer desde la planta abajo o desde el tercer subsuelo. El camino es más largo. Entonces, en ese camino más largo, digamos, es donde se produce la pérdida o el deterioro del poder de compra de los jubilados. El trimestre que se saltean de ajuste. Es que en realidad no es un trimestre, es un semestre. Bueno, el ajuste de marzo en lugar de 13%, 5,7%. Sí, 5, ponele. Ahora, lo que el gobierno quiere, Sergio, es recortar... Que le cierren las cuentas. Sí. Bueno, pero entonces lo primero que tiene que decir es, miren, no nos cierran las cuentas, le vamos a recortar a los jubilados, que no vistan al mono de seda. Porque esto no es una reforma previsional. Pensá que hay una comisión creada en la Ley de Reparación Histórica que tiene casi 2 años de antigüedad, no se reunió nunca para hablar de temas de reforma previsional. ¿Vos votaste la reparación histórica? Sí, claro, sin duda, y advertimos ahí cuáles eran las dificultades que veíamos y le hicimos casi 81 cambios a esa ley. No solamente en materia de moratoria, garantizamos la continuidad de la moratoria, de las 2 moratorias, la que se había puesto en marcha ya por el 2005 y la que se había puesto en marcha ya por el 2009, sino que también garantizamos, entre otras cosas, que el blanqueo, digamos, tuviera la asignación de fondos específicas para la seguridad social. En paralelo habíamos planteado, no sé si te acordás, que los familiares de los funcionarios no pudieran blanquear, cosa que fue modificada por decreto del gobierno. Sergio, de solazo a la justicia. A los que básicamente desde el oficialismo los cuestionan a ustedes por los abrazos que ayer se vieron, Mendiguren con no me acuerdo qué kirchnerista, o con Agustín Rossi, Facundo Moyano, con Axel Kicillof, esa postal, esa imagen, ¿te parece razonable en la oposición? Lo que pasa es que a mí me parece que el gobierno va modificando el discurso de acuerdo a la semana, ¿no? Hay semanas que Infran es un delincuente que andaba con vudú traficando plata, y hay semanas que es un prócer que les garantiza 2 senadores. Me parece que lo que hay es un doble estándar o doble discurso, que es, si haces lo que te digo, sos bueno; si no haces lo que te digo, sos malo, y yo soy quien decide si sos bueno o sos malo. Y la verdad es que en la Argentina hay democracia, nosotros representamos fuerzas políticas, y como representamos fuerzas políticas e ideas, lo que tenemos que hacer es votar de acuerdo a las ideas y a nuestros representados. Nuestros diputados son diputados, entre otras cosas, porque en campaña nosotros nos comprometimos, tanto en el 2015 cuando fui candidato a presidente, e ingresaron, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 8 diputados nacionales, pero en todo el país más de 16, como ahora en el 2017, que ingresaron en el caso de la provincia los 4 diputados nacionales, asumimos un compromiso de defensa de los jubilados, de defensa del trabajo y de defensa de la clase media, que tiene hitos muy claros y que nosotros no vamos a modificar. Obviamente que queremos que al gobierno le vaya bien, pero para que le vaya bien al gobierno no le tiene que ir mal a los jubilados. ¿Pensás que la oposición hay quienes quieren que al gobierno le vaya mal? Sí, sin duda, sin duda.
Sin duda, hay quienes creen que cuanto peor mejor. Yo no soy de los que cree eso. Yo creo que cuanto mejor mejor, porque subís la vara. Nosotros en el 2019 tenemos que construir una alternativa que sea superadora y mejor a lo que ofrece el gobierno, no, digamos, construir sobre la idea de que se destruye y entonces sobre lo destruido construyo, porque en el medio está la gente. Cuando discutimos esta ley, lo que estamos discutiendo es el ingreso de 17 millones de argentinos, no estamos discutiendo quién la tiene más larga o quién tiene razón. No hay una cuestión de poder. Lo que hay es una cuestión de sentido común, que es cómo le cuidamos con la herramienta de distribución de ingresos que tiene el Estado, que es la seguridad social, el poder de compra, la capacidad de consumo, ¿sí? Y sobre todas las cosas, la calidad de vida a jubilados, a pensionados, a trabajadores. Sergio, ¿qué ves del rol que está cumpliendo Elisa Carrió? No sé, ayer, digamos, cuando vi su posición respecto de la arbitrariedad y el despropósito del operativo de seguridad, del montaje alrededor del Congreso en materia de fuerzas de seguridad, la verdad es que el análisis lo compartí. Está claro que, digamos, tenemos una mirada muy distinta, muchas cosas no las comparto, pero en ese tema la verdad es que comparto que el operativo fue un despropósito. Sergio, gracias por atendernos. No, por favor. Sergio Massa, diputado hasta el 10 de diciembre, líder de lo que ahora es un país, Frente Renovador.